nombre a aquel que no conoce de Él. Y tenemos en esta tierra un propósito. No estamos aquí por estar aquí, ¿verdad? Dios le bendiga a todos, a las hermanos que nos están visitando. Qué bueno que estén aquí. Nos agrada que estén aquí. Si ustedes no tienen un lugar donde congregarse, pues pueden hacer de esta su casa. Gracias. ¿Hay alguien más que esté visitándonos por primera vez aquí? Bueno, ¿nadie más? Ok, los jóvenes pueden salir y los niños también tienen la clase. Ok, los niños también pueden salir a la clase. ¿Ah? ¿No hay niños? Oh, ok, y hoy no hay niños, se quedaron los niños. Bueno, pues necesitamos, aquí tenemos entonces, nosotros somos los niños del Señor aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, Señor. Bueno, vamos a entonces a entrar hoy en la enseñanza de hoy. Le doy gracias una vez más al Señor y vamos a acomodar a ver si puedo ver mi Biblia aquí. Versículo de hoy. Pero antes de leer el versículo de hoy, quiero entonces hacer una pequeña introducción y para entrar en el tema. Y pues se me ocurre hacer esta introducción porque verdad que estamos en el mes de febrero, un mes donde se ve el color rosa, rojo y todos esos colores, ¿verdad? Moverse, los corazones, las rosas, los chocolates. Se aproxima la fecha del 14 de febrero, la próxima semana. Y en eso, pues yo pensando en este tema del amor, me interesé y de momento estoy mirando en la página de internet y me puse a buscar algo. No le voy a hablar de la historia, no le voy a hablar de las leyendas, de las teorías que se hablan, sino que voy a hablar del día de Valentín en esta introducción, o el día de los enamorados, el día que la gente celebra en nombre del amor, desde el punto de hoy en día, que es el día del amor, o mejor dicho, la comercialización del amor. Y me puse a buscar en esa página de internet de Good Housekeeping, que es una revista, y encontré un artículo que me llamó la atención donde hablaba de 30 sorprendentes hechos del día de Valentín. 30. No le voy a leer los 30, sino que me puse la atención en 5 puntos de ellos, en 5 de los 30. Y el número 1 es que dice, hoy en día los americanos gastan mucho en amor. Gastan mucho en amor. Según la Fundación Nacional de Detallistas, se gastaron en el 2023, ¿verdad? En el 2023 cerca de 26 billones de dólares. Es una cifra bien grande. Pero se puede pensar que la gente gasta hasta 193 dólares para ese día en artículos regalos. De acuerdo con Hallmark, que son los que hacen las tarjetas que uno envía de regalo, de Navidad, de cumpleaños, pero para el día de Valentín o para el día del amor, ellos han hecho aproximadamente 145 millones de tarjetas que la gente compra, se reparte, sin contar la que los niños intercambian en las clases, en las escuelas. El tercero es, me dejó como un poco bien abierto mis ojos pensando que en el 2020 se gastó un estimado de 751.3 millones en regalos de Valentín para mascotas, para perros y gatos. Está increíble, ¿verdad? Eso está increíble como el dinero se está gastando. De acuerdo con la Federación Nacional, en el 4º punto, los de detallistas, además de flores, tarjetas, dulces, chocolates, los americanos estiman gastar 5.5 billones en joyería y 4.4 billones en la salida nocturna del día de la celebración. Se vende cada año chocolates y
se hacen rosas y todo. Imagine que se vende una cantidad de 58 millones de libras de chocolate. Y después la gente pregunta por qué aumenta de peso. El consumo es intenso. Y se plantan o se recogen para la venta unas 250 millones de rosas para la venta del día de San Valentín. De verdad que esto me pone a pensar. Y esto nos lleva a pensar que ese es lo que en el nombre del amor, ese es el amor que tiene el mundo hacia lo material. La representación del día de Valentín hoy es una representación de lo que usted tiene y lo que usted puede dar en lo material. Pero yo tengo aquí una mejor noticia para ustedes. Yo traigo aquí una mejor noticia de un amor que yo les voy a titular aquí en este tema, inigualable amor. No hay un amor que lo iguale. Y ahora vamos al versículo y todos busquen en sus Biblias este versículo. Juan 3:16. Juan 3:16. Y puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor, leemos así. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Padre Santo, te pido en este momento, Señor, que me des sabiduría para poder traer tu palabra. Padre, que abras los corazones, Señor, Espíritu Santo, que redargullas, para que puedan ser, Señor Padre, impactados por tu palabra, para que esta semilla sea sembrada y sobre todo para que cada uno de nosotros entendamos el gran amor tuyo que has tenido para nosotros. Te doy gloria y honra, bendice tu palabra en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Juan 3:16. ¿Hay alguien aquí que no ha escuchado ese versículo? Creo que todos hemos escuchado, creo que todos lo hemos leído varias veces, creo que hay gente que lo sabe de memoria, lo sabemos, lo recitan a veces sin entendimiento, pero es uno de los versículos que cuando lo vemos es el corazón, como le llaman muchos, el corazón del Evangelio. Este versículo solamente en tan pocas palabras describe el plan de Dios para el hombre, el evangelio completo. En unos momentos, este cuadro lo tenemos aquí y está en inglés. Hermano Juan, ¿me puede hacer un favor? Está en inglés, ¿verdad? Este cuadro yo lo traje, o sea, no lo traje, está aquí, pero yo lo tengo en mi casa. Y lo tengo puesto en una pared. Y cuando estaba estudiando este mensaje, camino y me doy cuenta del cuadro. Y aunque está en inglés que le dice, For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Volvemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayer caminé y cuando lo miro, mi corazón saltó y lloré. ¿Sabe por qué? Porque ya se convirtió en un cuadro en la pared. Porque es un cuadro que paso y lo miro y ni siquiera veo la grandeza y el significado del Evangelio del Señor en él. Y así estamos. Como cristianos, caminamos y no nos percatamos del gran amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros. Gracias, hermano, puede sentarse. Gracias. No nos percatamos de él. El versículo Juan 3:16, un versículo que es
tan popular que no sé, aquí los que les gusta el fútbol americano saben que en la Universidad de Florida, el equipo de los Gators tenía un jugador que se llama, porque Tim Tebow. Quienes han oído de él saben que él es el quarterback, no sé, el jugador, no sé cómo se le llaman en español, pero de avance, el jugador que está ahí en el 2009, cuando jugaron el campeonato nacional, que es colegial de la universidad, normalmente ve que los jugadores ellos se colocan aquí lo que le llaman el black eye, no sé por qué le dicen black eye, ojo negro, es como una cinta o un pedazo de tape que está colocado aquí y muchas veces se transmite un mensaje con él puesto aquí. Y él decide, él siempre en todo el tiempo de colegio que estuvo ahí en la universidad usaba Filipenses 4:13, pero para ese juego él decide colocarse Juan 3:16. Cuando él lo hizo, que comienzan a jugar y empieza el juego y el nacional, empiezan a medir la cantidad de gente que entró a Google a ver la cantidad de personas que vieron lo que quería decir, que buscaron en Google lo que quería decir Juan 3:16. Encontraron que hubieron 94 millones de personas ese día. O sea, que 94 millones de personas escucharon el evangelio en ese versículo. Y a la misma vez ocurrió otra vez en el 2012 cuando ya le estaba jugando profesional. Se colocó otra vez Juan, el versículo Juan 3:16 y los medios sociales, las redes sociales se encontró también que 90 millones de personas también buscaron el versículo. Él mismo se impresionó, pero a la misma vez decía, tantas personas no sabían lo que decía ese versículo. O sea, hubieron 90,000 y en el año 2009 94,000 que fueron expuestas a la palabra del Señor. Y que muchos de ellos no sabían lo que decía y no entendían que era el amor de Dios. Si buscamos la palabra amor y el significado de esta palabra, según el diccionario de la Real Academia Española, nos va a decir que es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Ese es el significado de él. Pero el amor y la gracia de Dios es más que suficiente. Mientras que la de nosotros, según el diccionario, es insuficiente, la de Dios es más que suficiente, según Segunda de Corintios 9:8, que nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así es el amor. Pero cuando dividimos el versículo, lo podemos mover entre 3 a 4 partes. Y la primera que podemos ver aquí es, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Porque de tal manera amó. Eso de tal manera está dándonos a entender que hay una intensidad, una magnitud, es algo bien grande. Algo fuera del alcance del ser humano. El amor inigualable de Dios es que nadie lo ha podido hacer. Aún el amor de una madre hacia un hijo, que es un amor intenso, un amor inexplicable, no se puede comparar con el amor de Dios. Una madre ama a los hijos porque son sus hijos, pero solamente ama a sus hijos, no ama a los hijos de la vecina o del otro. Quizás los aprecia, los quiere, pero no los ama con el amor que ama a sus propios hijos. Sin embargo, Dios amó, dice, amó y ama con una intensidad que el amor de Él no se centra en sí mismo, como nos centramos nosotros. El amor de Él sobrepasa todo.
nos da amor no mereciéndolo. No merecemos el amor y sin embargo Él expresa ese amor hacia nosotros. Nos dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es la esencia de Él. Él es amor. Él es amor. Eso es. Dios ama aunque no haya nada de atractivo en el ser humano, aunque no haya nada de deseable, aunque no haya nada cautivador que provoque a Dios o lo impulse a que ame al ser humano. No tenemos nada. Absolutamente nada que provoque a Dios amarnos. Y sin embargo, de tal manera Él nos ama como quiera. Somos pecadores, no merecemos nada de Dios. Y de tal manera Él nos amó. ¿Sí? No importa lo que usted sienta, como usted se vea, si ha pecado, el pecado no tiene tamaño. Pecado es pecado. La suciedad del ser humano no se mide, no tiene estatutos, puede ser estar en la alta sociedad, ser de adinerado, como puede ser pobre y estar en la miseria. Pero si está en pecado, todos somos pecadores. No somos merecedores de nada y Dios nos ama. Aún así, Dios nos ama. Primera de Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Además, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19, ¿verdad? Amamos porque Él nos amó primero. Para Dios no hay restricciones, no hay limitaciones, no existe el tiempo ni el espacio, porque Él es eterno. Él ama desde la eternidad, nos ha amado desde siempre. Él nos ha amado por siempre. Jeremías 31:3 que nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es precioso, es santo, es perfecto, es eterno. Dios es soberano y aún así, en toda esa soberanía, en su amor, en su perfección, escoge al hombre en su miseria, en su imperfección, en su pecado y lo ama. Esto nos lleva a tratar de entender que de tal manera amó Dios, de esa intensidad amó Dios, de esa entrega completa amó Dios. Pero amó Dios ¿a quién? Según dice el texto, amó Dios al mundo. ¿Y qué se refiere con mundo aquí? ¿Al globo terráqueo? No, no se refiere al globo terráqueo. Cuando Él está hablando del mundo, está hablando de los hombres, de las personas que habitan en este mundo. Las personas que habitamos. A esas personas es a lo que Él le llama mundo. A ese mundo que aborrece a Dios. A ese mundo que corre en contra de la voluntad de Dios. Que vive alejado en los pecados, muertos en delitos y pecados, merecedores del castigo eterno. Ese es el mundo quien Dios ama. En este versículo el mundo es el objeto del amor de Dios. Eso es lo más impresionante, que el amor de Dios se centra y el objeto es el mundo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:4 nos deja saber también y nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, mira, tú estos, porque estos son más buenos, se portan mejor. Yo tengo preferencia con esto. Oh, pero lo he hecho un poco para allá porque es criminal. Ha robado, tiene muchos delitos. No, lo separo. No, Dios no hace excepción de personas. Dios nos ve a todos con los mismos ojos. Con el mismo amor nos mira a todos, nos ama a todos con ese amor, sin hacer diferencias. Dios no hace excepción de personas. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que quiere el Señor, que todos los hombres sean salvos. Ese es el mensaje que Él trae y que procedan al arrepentimiento. Pero los que creen en Cristo, los que sí aceptan al Señor y creen en Cristo, estos gozarán de la salvación. Hay algo que Dios nos manda y nosotros como pueblo, como iglesia del Señor, aquellos que ya hemos aceptado a Cristo, que conocemos a Cristo, que sabemos de Él, tenemos aquí, Pablo nos dice en 1 de Timoteo 2, 1 al 6, Él nos exhorta aquí, nos exhorta ante todo, dice, a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué dice? ¿Por unos pocos? No, ¿verdad? El versículo dice, por todos los hombres, que oremos y hagamos estas oraciones, por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso, cuando oramos, cuando pedimos por todos los hombres, cuando no hacemos obsesiones mirando, no, pero es aquel así, aquel otro no me gusta, uy, fuchi, me cae mal, no me simpatiza. Cuando estamos en ese pensamiento, no podemos vivir en paz. Pero cuando hacemos los ruegos, las oraciones, damos gracias por todos los hombres, esto nos ayuda a que vivamos en paz. Porque esto es bueno, dice Pablo. El apóstol Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Qué grande amor tiene Dios por nosotros. Él no quiere que solamente sean unos pocos los que se salvan. Y se escucha a veces que solamente unos pocos. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por unos pocos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor hizo provisión y nos dio y murió por todos. Y Dios nos ama a todos, amó a todos. Que no todos se salven es otra cosa, pero Dios lo hizo por todo, por cada uno de nosotros. Y nosotros no debemos, como dice, exaltar y ahora, nosotros ya estamos bien, estamos salvos. No, nosotros estamos llamados a tener misericordia. No somos mejores que Dios para creernos más por encima. Al contrario, nosotros tenemos que mirar que no caigamos. Y tenemos que caminar para darle gloria a Dios y en el amor de Dios y mostrando el amor de Dios a través de la palabra, a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio. De tal manera amó Dios al mundo. Gloria. De tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Sabemos que esta palabra a veces uno la mira y quizás piensa, bueno, esto como ya somos cristianos, sabemos y entendemos esto muy bien, pero no. Esto tenemos que vivirlo. Esto se vive, este es el corazón del evangelio. Este es como mirar si fuera una pequeña Biblia que se carga este versículo, porque presenta el plan de Dios desde el comienzo hasta el final.
Y le sigue el tercer punto donde dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Gloria a Dios. Que eso no es para gozarse, que es lo que Dios quiere, que tengamos vida eterna. El amor de Dios es inigualable, es incomprensible. Dios es quien entrega a su Hijo único. Ese es el único Hijo que Él tiene y Él lo da. Aquí las madres, ¿darían a su hijo? ¿Darían ustedes sus hijos? Yo no daría a mi hijo por un pecador. Seamos honestos. ¿Daríamos nosotros nuestros hijos por una persona que ante nuestros ojos no lo merece y no vale? ¿A un enemigo? ¿Daría a mi hijo por un enemigo? Dios dio el unigénito. Lo dio por todos. Por todos. No por algunos. Lo entregó por todos. Lo entregó por esa humanidad que lo odiaba. Y que lo odia todavía. Que lo rechaza. Que huye de él. Por esa humanidad, Dios dio a su Hijo. Para llevar ese plan de redención. Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. El Padre entrega al Hijo y éste en obediencia pone su vida por las ovejas, por la gente, por el mundo. Él va a la cruz del Calvario, donde murió por el pecado de los perdidos. Y dice el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Eso es lo que Él quiere darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia es solamente para el que cree. No es para todos. Romanos 10 nos dice, antes de Romanos 10, dice, el que cree, porque es para el que cree. No, el creer nada más no es solo un esfuerzo humano. No crea que yo creo por creer. Eso no es así. El que cree en el Hijo de Dios, en Cristo. Y el creer es un acto de fe. Y la fe es un don de Dios. El Espíritu Santo hace el trabajo de convicción de pecados en los seres humanos, ¿verdad? Convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo genera la fe que luego hace que el pecador se entregue al Salvador. Luego comienza ese proceso de santificación y el Espíritu en acción viene ayudando al pecador a negarse a sí mismo y a comenzar a caminar en obediencia a Cristo. Es un proceso completo que viene a través de la fe y es de la fe salvífica. La que salva, la del Salvador creyendo en Cristo. Pero esto no ocurre porque sí. La persona tiene que creer. Tiene que creer. Y no es como le decía cualquier creador. Tiene que creer en Jesús. Y no solamente creer en Cristo. Por fe. Es creer en el Señor que murió por él y entregarse a él. Dice la palabra que hasta los demonios creen, ¿verdad? Y tiemblan. No, cuando usted cree, tiene que creer en Jesucristo y aceptarle como Salvador. Y ahí viene, en esa fe, viene que viene de parte del Espíritu Santo, comienza a trabajar y comienza a sentir el ser humano dentro de sí lo que es. Y comienza a confesar su pecado. Porque el mismo Espíritu Santo pone la convicción y viene el arrepentimiento. Y cuando el ser humano se arrepiente, el Señor comienza a trabajar en él. Y comienza a crear un nuevo nacimiento. La persona comienza a cambiar y a ser regenerada. Comienza ese proceso. Esto es para todos, aquel que cree. No importa de dónde viene, no importa cómo está, si es malo, si se cree que es bueno, no importa la condición social en la que se encuentre.
Si ahora mismo la persona se encuentra enferma, con cáncer, desahuciada, sin esperanza, este amor es para él. Cristo vino y murió por esa persona. Si la persona está ahora, si es un matrimonio, está a punto de divorciarse, tienen problemas, el amor de Dios fue para esa gente y por ellos Cristo murió. Cristo se dio en la cruz del Calvario para los que tienen problemas que se van a divorciar, para el que tiene problemas que no puede vivir en esta vida y quiere suicidarse, porque no encuentra solución, no encuentra camino, no encuentra qué hacer. Aún para aquel que siente que esta vida no es la vida que le tocó vivir, que quería vivir. No importa para quién es. Si cree y se arrepiente de su pecado, pero creer no en cualquiera, creer en Cristo Jesús, que murió en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de los pecados, para limpiarnos sin nosotros merecerlo. De verdad que el amor de Dios es inigualable. Y como dicen los puertorriqueños, es que mi Dios está pasado. ¿Verdad? Está pasado. ¿Por qué? Porque es que lo que hace es tan maravilloso, es increíble. Está pasado. Es mucho. No hay palabras. Y de aquí podemos ver que dice que Él entrega a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está en juego aquí? Aquí está en juego la vida. Y no hablamos de la vida física en este mundo. Es la vida espiritual, es el alma. El Señor quiere, Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Cuando leemos este pasaje, este versículo completo, tenemos que también entender cuál es el contexto, de dónde viene. Y vemos en los versículos 14 y 15, que son los versículos antes del 16, de 3:16, donde vemos esto que es que Jesús le está hablando a Nicodemo. Y si conocen la historia, pues, ¿verdad? Nicodemo era un maestro de uno de los eruditos de ese tiempo, un fariseo que va de noche a donde Jesús. Y no voy a entrar en todo el detalle porque nos quedaríamos aquí. Si quieren pueden leer el capítulo, pueden leer el Juan 3 completo y pueden entender toda la historia de lo que está pasando. Él viene donde Jesús y ahí él le hace preguntas. En una le dice, ¿cómo es posible que el hombre pueda nacer de nuevo? ¿Será que entrará dentro del vientre de su madre? Él no podía ni siquiera entender. Y Jesús les seguía hablando y les decía que si no creen las cosas que él estaba diciendo celestiales, ¿cómo van a creer? Si no creen lo que están viendo, ¿cómo van a creer en lo que era celestial? Vamos al capítulo 14 y en el capítulo de 14 van a poder ver que Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras de Cristo a Nicodemo. ¿Por qué él le tiene que decir esto a Nicodemo? Porque Nicodemo era un conocedor de la palabra, del Antiguo Testamento. Y él lo tiene que llevar a Números 21, 4, 9. Lo que había hecho el pueblo del Señor allá en el desierto. El pueblo que Dios había sacado de Egipto. Que se estaba quejando, que estaba murmurando, que estaba molesto con Moisés y con Dios porque los habían sacado. Y ellos decían que por qué los sacaron a que ellos murieran en el desierto. Y que estaban ya cansados de comer esa comida desabrida que estaban recibiendo. O sea, habían quejas, se estaban quejando y el Señor, Dios le manda entonces una serpiente venenosa. Y esa serpiente es esa gente que se quejó, que peleó, que se sentía mortificada por las circunstancias que estaban viviendo, eran picados por estas serpientes y morían.
y muchos morían. Pero entonces clamaban y clamaron y pidieron que por favor que parara esa serpiente, que se parara. Y Dios, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, bruñido, que fuera brillante, y ponla en un asta, probablemente fue un palo, vamos a decir, o algo de madera donde la coloquen. Y ellos, todo el que mirare a la serpiente, se sanará y no morirá. Y aquí vemos que esto apunta ¿a quién? A Cristo. ¿Qué era lo que nos dice? Cuando nos dice entonces que Jesús iba a ser levantado. Pero levantado, ¿por qué usted miraría y dice una serpiente? Comparando una serpiente, pues era una serpiente, era algo que era despreciado, era malo, no era bueno para el pueblo y estaban muriendo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Fue levantado en la cruz para llevar lo malo, para llevar el pecado de la humanidad. Toda esa humillación la recibió Cristo en la cruz. Pero ¿qué dice también? ¿Qué nos hace entender esto? Que si miramos a la cruz, a Cristo, si lo miramos, si creemos, seremos sanados de nuestro pecado. Seremos limpios de nuestro pecado. Seremos libres y tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Los que no creen están condenados porque no han creído en el nombre del unigénito de Dios. Y eso lo pueden ver ahí mismo, en el versículo 18, lo podemos ver en el versículo 18, aquí donde está, cuando sigue el 16, vamos a la palabra y miren esto, en 3:16, ya que estoy un poquito aquí como un poquito incómoda para buscarle aquí, pero en el 3:16, pues vamos al 18, que nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos claramente, ¿verdad?, que el que no cree en el Hijo de Dios será condenado, pero el que sí cree verá la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:9 nos dice, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la muerte. Para que nosotros tenemos, ¿verdad?, lo opuesto de la vida eterna es esta muerte espiritual. Es estar separados de la grandeza de Dios, del poder de Dios por la eternidad. Ellos no gozarán, las personas que no creen, no gozarán de los beneficios de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿saben? El Señor es paciente. El Señor tiene en su grande amor por nosotros, es paciente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para todo el que cree en Cristo por medio de la fe, ¿verdad?, es justificado en la obra de Cristo y vivirá eternamente. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 18:1. Aquí miramos, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Este es el mensaje que nosotros tenemos que tener en nuestras conciencias. Cuando caminamos afuera y vemos un mundo que está perdido, un mundo que está en necesidad y que nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de traer este mensaje y llevarlo a las personas, llevarlo a aquel que lo necesita, a aquel que está perdido, a aquel que necesita y que clama ahora, pero no sabe a dónde correr, sino al Señor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proporción por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, un amor grande, un amor desinteresado, un amor que lo que quiere es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aquí termino con esto y le doy ahora y los dejo a ustedes con este pensamiento. Como me ocurrió a mí, que miraba el cuadro y lo he visto diariamente y nunca he prestado y he dejado de prestar atención. Lo miré cuando lo tomé por primera vez y dije, qué bonito, me encanta. Aquí está el versículo. Lo quiero colgar en la pared de mi casa. Lo quiero colgar en la pared de mi casa para que todo el que venga pueda verlo y leerlo. Pero con el tiempo eso fue lo que hice. Lo dejé colgado ahí. Y realmente no lo he estado mirando. Lo veo de frente todos los días cuando camino por el pasillo porque me queda de frente. Pero no lo veo. Está ahí, pero ya yo no lo miro. Lo he tomado por algo que está ahí, por un objeto que está ahí, y no lo he apreciado. Cuando debería pararme todos los días y pedirle al Señor y darle gracias primero por amarme sin merecerlo. Darle gracias primero porque Él me limpió, me rescató de lo que yo era. Me hizo libre. Me trajo la paz. Y sobre todo, el tener que pensar por qué callo, por qué sigo callando y no le digo al mundo que de tal manera ha sido amado, que Él los ama. Mi boca se cierra, voy al supermercado y mi boca está cerrada. Salgo a la calle y mi boca está cerrada. ¿Acaso creo yo que merezco más que esos que necesitan a Cristo? ¿Que ya lo tengo todo? ¿Acaso yo lo merezco? Me estoy apuntando a mí, pero cada uno de ustedes tendrá su historia. Cada uno de ustedes sabrá. Pero de verdad que me tengo que arrepentir. Cuando miro, me arrepiento. Porque Dios me amó cuando yo no era nada. Cuando simplemente era parte de la escoria del mundo. Me amó, no mirando mi pasado. Solo me amó sabiendo cuál iba a ser mi futuro. Dios me ama. Y así como me amó a mí, lo ama usted. No soy yo única. Soy una más. Entre todos de los que Él quiere que procedan al arrepentimiento, que crean en su Hijo. Pero la única forma de llegar a Él es a través de Jesucristo, de ese sacrificio que el Padre dio a su único Hijo por el mundo, por mí, por ustedes, por los que están viéndonos ahora. No mires lo que eres, ni de dónde saliste, ni tu pasado, ni lo que estás viviendo, sino que mira la cruz. Mira la cruz. Mira quién fue colgado en el madero llevando mi pecado, tu pecado.
Lo que no merecíamos, mira quién lo llevó. Cristo. Cristo se hizo pecado. Cristo se hizo maldición. Para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Tengamos vida eterna. Lo único que tienes que hacer, lo único que hay que hacer es simplemente creer y dejar que el Espíritu Santo te llene de la fe salvadora, del don de Dios. Y cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Ya verás, y serás limpio como la nieve. Y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y viviremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No estaremos en este mundo libres de lo que estamos viendo, de guerras, de problemas, de preocupaciones. Pero estaremos libres en Cristo, en nuestro espíritu, con esa paz que el Señor nos da para sobrepasar todo lo angustias, los problemas, las dificultades, y con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Si has escuchado esta palabra y te ha tocado en tu corazón y has sentido que Dios ha tocado las fibras de tu corazón y ha entrado, no cierres tu corazón. Solo piensa que si este fuera tu último día o esta fuera la última noche, ¿a dónde irá tu alma? ¿A dónde va el alma? ¿A vida eterna? ¿A la presencia del Señor? ¿Al gozo? ¿O a perdición? La separación completa de Dios, de su poder, de toda su esencia, separado de Él por la eternidad, en un sufrimiento y un tormento eterno. Piensa, este es el momento. Este es el momento para entregar tu vida a Dios. Con simplemente creer con fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para salvación. El Señor nos ha llamado para salvarnos. Si lo crees, confiésalo. Cree. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo o que siente que ha estado apartado, este es el momento. Este es el tiempo. No se vaya. No te vayas por ahí. No sabes si hay un segundo más de vida. ¿Quiénes somos nosotros para controlar el tiempo? No se vayan. Puede recibir a Cristo ahora. ¿Hay alguien aquí que ahora quisiera recibir al Señor? Solamente levanta la mano, no tiene de qué pasar. Levanta la mano y yo oro con usted. Si todos estamos aquí, allá los hermanos que nos están viendo o las personas que nos están viendo por las redes sociales, este es tu momento. Ora conmigo. Ora esta oración y dile: Señor Jesús, gracias por tu amor, porque te diste la cruz del Calvario por mí sin yo merecerlo. Oh Dios, gracias por darme a tu Hijo, por amarme. Gracias. Hoy quiero que vengas a mi corazón y que gobiernes dentro de mí. Te pido perdón por mis pecados. Y ya sea usted conoce cuáles son sus pecados, confiésele al Señor cuáles son. Te pido perdón. Y quiero, Señor,
que me salves, que vengas a vivir a mí y que transformes mi vida y la cambies. Porque creo en ti, porque creo en la sangre que derramaste por mí para limpiarme de pecados. Señor, perdóname, límpiame y sálvame. Sálvame, Señor. Entra a mi vida y transforma mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos. Si no tienes un lugar donde congregarte, busca una iglesia, busca un lugar, pero primero que nada busca una Biblia. No te preocupes si entiendes o no entiendes. Comienza a leerla y pídele a Dios que te empiece a iluminar y a hacer que entiendas lo que está diciendo esa palabra. Y verás que tu vida jamás volverá a ser igual. Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Espero que este mensaje ahora para ustedes, para cada uno de ustedes y de nosotros,